Soy Simón Bolívar y nací el 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela, en el seno de una familia aristocrática que me proporcionó una educación privilegiada. Mis primeros años transcurrieron en un ambiente lleno de comodidades y expectativas, pero también en un contexto donde la opresión colonial era una realidad palpable. Desde pequeño, los valores de justicia y libertad se cultivaban en mí, guiados por las historias de mis antepasados y los relatos de lucha que escuchaba en el hogar. Mis padres, tanto mi madre como mi padre, jugaron un papel crucial en mi desarrollo. La figura de mi madre fue especialmente significativa, su amor y dedicación me enseñaron la importancia de la fortaleza y la perseverancia. Sin embargo, a medida que crecía, empecé a cuestionar las injusticias que rodeaban nuestra vida. En ese contexto, la pérdida de mis padres en mi infancia me dejó una marca profunda, pero también me otorgó una perspectiva diferente sobre la fragilidad de la vida y la lucha por un propósito mayor. A medida que me adentraba en la adolescencia, mis inquietudes se transformaron en una búsqueda de conocimiento. La educación fue mi refugio, me sumergí en libros que hablaban de grandes filósofos, líderes y pensadores que soñaban con un mundo libre. La figura de la libertad comenzó a tomar forma en mi mente. Consciente de que mi entorno no podía permanecer así para siempre, un deseo ardiente de cambio empezó a brotar en mi interior. Mis estudios en Europa serían el primer paso hacia la transformación que anhelaba, y aunque en mi niñez las sombras de la opresión parecían omnipresentes, la luz de la esperanza comenzaba a iluminar mi camino. La historia de mi vida no había hecho más que comenzar. Fue en 1799, a la edad de 16 años, cuando emprendí mi viaje a Europa, una decisión que cambiaría el rumbo de mi existencia. Llegué a España, un país en plena efervescencia política, y mis ojos se abrieron a la realidad de un continente lleno de contradicciones. Conocí la obra de pensadores como Rousseau y Voltaire, cuyas ideas sobre la libertad y la igualdad resonaban en mi ser. Cada página leída se convirtió en una chispa que alimentaba mi deseo de emancipación para mi tierra natal. Pasé también por Francia, donde la Revolución Francesa había encendido la llama de la libertad. Las calles de París estaban impregnadas de un fervor revolucionario que contagiaba a todos los que se atrevían a soñar. En ese ambiente vibrante, la lucha por los derechos y la justicia se convirtió en un eco persistente en mi corazón. Observé a hombres y mujeres alzar sus voces, y su valentía se convirtió en una fuente de inspiración para mí. La idea de que un pueblo podía levantarse contra la tiranía me impulsó a imaginar un futuro diferente para Venezuela. Mis viajes no solo me proporcionaron conocimientos, también me hicieron confrontar la dura realidad de la opresión colonial que sufría mi patria. El contraste entre la vida que llevaba en Europa y la situación en mi tierra se volvía cada vez más intolerable. La distancia de casa, aunque dolorosa, me daba la perspectiva necesaria para ver la injusticia con claridad. La semilla de la revolución se plantó en mi corazón y, mientras mis pies recorrían las calles europeas, mi mente trazaba estrategias y planes para un futuro en el que Venezuela pudiera ser libre. Al regresar a mi tierra natal en 1807, sabía que mi vida había cambiado para siempre. Los ideales de libertad que había absorbido se entrelazaban con un fervor revolucionario que se gestaba en los corazones de mis compatriotas. La historia de mi vida, la historia de Simón Bolívar, estaba a punto de cobrar vida en un escenario lleno de desafíos y sacrificios. El eco de la Revolución Francesa reverberaba en mi mente como un grito de esperanza. Aquellos años de lucha y transformación en Europa me habían dejado marcado, y mientras me dirigía de regreso a Venezuela, no podía evitar reflexionar sobre el impacto que ese movimiento había tenido en el mundo. La proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano resonaba en mis venas como una llamada ineludible. La idea de que cada ser humano tiene el derecho a la libertad y a la igualdad me llenaba de un fervor insaciable. Al llegar a Caracas, la realidad que enfrentaba mi pueblo se manifestaba en forma de descontento y malestar. La injusticia y la opresión colonial eran evidentes en cada rincón de la sociedad. La élite criolla se encontraba cada vez más insatisfecha con el dominio español, y las ideas de revolución comenzaban a afianzarse en los corazones de muchos. Me uní a este movimiento emergente, con el ardor de un joven dispuesto a arriesgarlo todo por un futuro mejor. En la Junta Suprema de Caracas, nos reunimos para discutir el destino de nuestra nación, y yo,
con la influencia de las ideas que había adquirido en Europa, comencé a esbozar una visión de independencia. La guerra por nuestra libertad no tardaría en comenzar. Mi participación activa en las discusiones políticas y en los planes de acción me colocó en el centro de una tormenta de emociones. La euforia de la lucha estaba acompañada de un profundo sentido de responsabilidad. Sabía que no solo luchábamos por nuestra independencia, sino que también buscábamos forjar un nuevo orden social y político. La promesa de una Venezuela libre era el estandarte que llevábamos en el corazón, y cada paso que dábamos nos acercaba más a ese ideal. La Revolución Francesa había sembrado en mí un compromiso inquebrantable con la libertad. Mientras me preparaba para enfrentar los desafíos de la guerra, sabía que debía actuar con la valentía de aquellos que habían luchado antes que yo. El deseo de independencia se había convertido en mi motor, y no descansaría hasta lograrlo. El pueblo estaba listo para unirse a la lucha, y mi destino estaba inextricablemente ligado al de Venezuela. La historia estaba en marcha, y yo era uno de sus protagonistas. Al regresar a Venezuela en 1807, la brisa cálida de mi tierra natal me dio la bienvenida, pero mi corazón estaba inquieto. Las ideas que había absorbido en Europa se entrelazaban con el sentimiento de insatisfacción que brotaba entre mis compatriotas. La lucha por la independencia ya se sentía en el aire, como un presagio de lo que estaba por venir. La distancia me había proporcionado una nueva perspectiva, y ahora veía con claridad la opresión que sufríamos bajo el dominio español. La élite criolla, aunque privilegiada, comenzaba a cuestionar su lealtad al rey y a abrazar la idea de un futuro independiente. Mi participación activa en el movimiento independentista se intensificó rápidamente. Las asambleas comenzaron a reunirse, y las discusiones sobre el futuro de Venezuela se volvieron cada vez más apasionadas. En 1810, me uní a la Junta Suprema, una decisión que marcaría un antes y un después en mi vida. Las tensiones crecían, y sabía que el tiempo de la acción se acercaba. La unión entre los patriotas y los insurgentes se volvía crucial, y mi experiencia y formación me colocaron en un papel destacado. Las reuniones estaban llenas de fervor y esperanza, y cada palabra pronunciada era un paso más hacia la libertad. La creación de un gobierno propio se discutía con urgencia, y la convicción de que podíamos liberarnos del yugo colonial se apoderaba de mí. Con cada día que pasaba, la tensión en el ambiente aumentaba. Las fuerzas realistas comenzaban a responder a nuestras acciones, y el enfrentamiento parecía inevitable. A medida que la situación se intensificaba, las primeras batallas se organizaron. Yo estaba listo para liderar, con la determinación de transformar las ideas en acción. La lucha no solo sería militar, también sería un llamado a la conciencia del pueblo. La historia de nuestra independencia estaba a punto de escribirse, y yo estaba decidido a ser su autor. Con cada paso, la revolución se convertía en una realidad tangible, y la llama de la libertad comenzaba a arder con más fuerza que nunca. El inicio de la lucha por la independencia se desató con una ferviente oleada de patriotismo que recorrió cada rincón de Venezuela. Las primeras acciones militares comenzaron a tomar forma, y yo me convertí en uno de los protagonistas de esta revolución. A medida que nos uníamos, las palabras de libertad resonaban con fuerza en nuestras mentes. La determinación del pueblo se avivó, y cada batalla se transformaba en un símbolo de nuestra resistencia. La Junta Suprema que había ayudado a establecer se convirtió en un símbolo de unidad. Sin embargo, el camino hacia la independencia no sería fácil. Las fuerzas realistas, leales a la corona española, estaban bien armadas y organizadas. Pero eso no desalentó nuestro espíritu. En cada rincón de Caracas, se hablaba de la independencia, y yo sabía que nuestra lucha debía ser más que militar, necesitábamos inspirar al pueblo y fomentar la idea de una Venezuela libre. En medio de esta agitación, los primeros enfrentamientos se dieron en 1810. A medida de que avanzábamos hacia la batalla, los ecos de la resistencia comenzaron a llenar el aire. Cada enfrentamiento no solo era una lucha física, sino también un símbolo de esperanza para los que anhelaban un futuro sin la opresión española. Nos unimos en una serie de batallas, pequeñas y grandes, donde cada victoria nos daba aliento, pero cada derrota también enseñaba lecciones valiosas. Uno de esos momentos cruciales fue la batalla de los Huaicos, donde nuestra valentía se puso a prueba.
Aunque éramos superados en número, luchamos con una determinación feroz, conscientes de que estábamos defendiendo no solo nuestras vidas, sino el futuro de nuestra nación. A través del sacrificio de muchos, empezamos a notar cómo la chispa de la revolución se transformaba en un fuego inextinguible. La resistencia se organizaba, y yo me convertí en un líder natural, capaz de inspirar a otros con mis palabras y acciones. Sin embargo, no todo fue fácil. Las tensiones dentro de nuestras filas comenzaron a surgir, y había diferencias entre los líderes patriotas sobre la mejor manera de proceder. La unidad era esencial, pero también la diversidad de pensamientos. A pesar de las discrepancias, compartíamos un objetivo común: liberar a Venezuela del yugo español. Así, mis esfuerzos se centraron en unir a los patriotas, inspirando un sentido de propósito y camaradería. Sabía que el camino hacia la independencia sería largo y difícil, pero mi determinación creció con cada paso que daba. La resistencia comenzó a ganar terreno, y nuestra lucha fue tomando forma. La gente empezaba a unirse a nuestras filas, y los ideales de libertad y justicia comenzaban a resonar en sus corazones. La guerra de independencia ya no era solo una cuestión de armas, se había convertido en una lucha por la identidad y el futuro de nuestra nación. La historia de Venezuela estaba en plena transformación, y mi papel en esta narrativa se volvía cada vez más crucial. Cada batalla, cada sacrificio, acercaba a nuestro pueblo a la liberación que tanto anhelábamos. En 1811, la atmósfera de rebelión alcanzó su clímax. La declaración de independencia fue un acto audaz, un grito de libertad que resonó en los corazones de los venezolanos. Ese 5 de julio se convirtió en un hito. En ese día, proclamamos que ya no éramos súbditos de la corona española, sino una nación en busca de su destino. Las palabras que pronunciaste resonaron con fuerza: venezolanos, somos libres, hemos roto las cadenas que nos oprimían. Sin embargo, la libertad no se gana sin sacrificio, y sabía que lo más difícil estaba por venir. La guerra se desató con una ferocidad implacable. Enfrentamientos violentos se convirtieron en el pan de cada día. Las batallas eran caóticas y desiguales, donde nuestras fuerzas, aunque valientes, se enfrentaban a un ejército español bien entrenado y armado. A pesar de las adversidades, la determinación de nuestro pueblo nunca flaqueó. Cada hombre, cada mujer y cada niño entendía que estaban luchando por algo más grande que ellos mismos. En medio del conflicto, me convertí en el comandante de nuestras fuerzas patriotas. La presión era abrumadora, pero mis experiencias en Europa me habían preparado para liderar. La estrategia y la disciplina eran esenciales. Recorrí el campo de batalla, alentando a mis tropas con discursos apasionados, recordándoles la importancia de nuestra causa. Cada victoria se celebraba, pero también se honraban las pérdidas, porque sabíamos que la guerra siempre tiene un costo. El primer gran enfrentamiento que marcó la pauta fue la Batalla de la Victoria, donde nuestras tropas se enfrentaron a las fuerzas realistas. A pesar de ser un desafío monumental, la valentía de mis soldados se alzó por encima del miedo. Con cada carga, con cada grito de guerra, se fortalecía la conexión entre nosotros. Ganamos esa batalla, pero el camino aún estaba lleno de espinas. La lucha no se detendría, y la guerra de independencia apenas comenzaba. A medida que pasaban los años, la guerra se intensificó y la lucha por la independencia se consolidó. En 1813, tras una serie de victorias, decidí lanzar la campaña Admirable, un ambicioso plan para liberar a Venezuela del dominio español. Con una determinación renovada, cruzamos los Andes, enfrentando condiciones extremas y adversidades inimaginables. Mis hombres, cansados y hambrientos, demostraron una lealtad inquebrantable, y juntos avanzamos hacia la libertad. Cada día en la campaña era un testimonio del sacrificio y la valentía. La gente se unía a nuestra causa, y el eco de nuestro grito de independencia se escuchaba cada vez más fuerte. Al llegar a Trujillo, proclamé la libertad de la provincia, lo que encendió un fervor patriótico en todo el país. Era evidente que la lucha había evolucionado, ya no éramos solo un grupo de insurgentes, sino un ejército comprometido con un ideal. Sin embargo, con cada victoria, las fuerzas realistas se reagruparon y contraatacaron con más fuerza. Las batallas se sucedieron en un torbellino de acción y emoción. La batalla de Ayacucho fue un momento crucial, donde nuestras estrategias se pusieron a prueba.
Cada batalla que ganábamos era una victoria no solo para nosotros, sino para todos aquellos que habían soñado con una Venezuela libre. La consolidación de la lucha era evidente, pero la guerra estaba lejos de terminar. Mientras enfrentábamos a los realistas en el campo de batalla, la situación política también se volvía tensa. La unidad entre los patriotas era fundamental, y aunque había desavenencias, nuestro objetivo común prevalecía. Me esforcé por mantener la cohesión entre las diferentes facciones, conscientes de que solo juntos podríamos triunfar. Las cartas de los patriotas llegaban con mensajes de aliento, y el deseo de libertad se convertía en nuestra fuerza. A medida que 1814 avanzaba, la lucha se intensificó. Las pérdidas eran dolorosas, y la lucha se volvía cada vez más desesperada. Pero en cada momento de oscuridad, surgía una chispa de esperanza. La resistencia de mi pueblo, la pasión de mis hombres y la firmeza de nuestras convicciones me recordaban que estábamos luchando por un futuro en el que la libertad sería nuestra única bandera. La lucha por la independencia finalmente dio sus frutos en 1821, cuando logramos la victoria decisiva en la batalla de Carabobo. La gloria de esa batalla resonaba en los corazones de todos los venezolanos. Habíamos vencido a las fuerzas españolas, y la victoria no solo significaba la liberación de Venezuela, sino también la posibilidad de crear una nación unida. Con el ímpetu de la victoria, me propuse forjar un nuevo futuro para nuestra región, la Gran Colombia. Era un sueño que abarcaba no solo a Venezuela, sino también a Colombia, Ecuador y Panamá. Con el apoyo de mis compañeros y aliados, comenzamos a construir una república que uniera a estos países. La idea de una América unida, libre de colonialismos y tiranías, se convirtió en mi obsesión. La Gran Colombia no solo representaba la independencia política, era una visión de unidad, un ideal que podía transformar nuestra realidad en un sueño compartido por todos. Sin embargo, como líder, sabía que la tarea de consolidar esta unión sería más complicada de lo que había imaginado. La celebración de la independencia fue un momento de euforia, pero la realidad política pronto mostró su rostro. Diferencias regionales y rivalidades personales comenzaron a surgir entre los líderes de las distintas provincias. La diversidad de intereses y visiones se convertía en un obstáculo que amenazaba la unidad que había soñado. En el corazón de la Gran Colombia, luché para mantener la cohesión entre los diferentes grupos y fomentar el sentido de pertenencia a una sola nación. Mis discursos en el Congreso eran apasionados, instando a la unidad y la colaboración. La idea de que juntos podríamos construir un futuro brillante guiaba mis pasos. Sin embargo, a medida que la Gran Colombia se formaba, las tensiones aumentaban. Las regiones empezaron a reclamar autonomía, y las diferencias políticas se convirtieron en conflictos. A pesar de mis esfuerzos por mantener la paz, la fragilidad de nuestra unión se hizo evidente. Era un desafío constante equilibrar las aspiraciones de cada provincia con el sueño de un país unido. A pesar de las dificultades, la creación de la Gran Colombia fue un logro monumental. Aquel sueño de unidad se había materializado en un tiempo de esperanza y desafío. Sabía que la lucha por la libertad no había terminado, y que el verdadero trabajo de consolidar la independencia y la unidad estaba apenas comenzando. La historia de la Gran Colombia se convertiría en una lucha que definiría la vida de millones, y yo estaba decidido a ser parte de ese legado. Con la creación de la Gran Colombia, me vi ante un nuevo conjunto de desafíos. La tarea de gobernar y consolidar la independencia requería no solo fuerza militar, sino también habilidades políticas. Sabía que debía implementar reformas significativas para construir una nación sólida y equitativa. Mi visión de un país libre incluía no solo la liberación del yugo colonial, sino también el establecimiento de instituciones que garantizaran la justicia y la igualdad. La economía era uno de los aspectos más urgentes. Había que reconstruir un país devastado por años de guerra. Inicié programas para promover la agricultura y el comercio, y traté de revitalizar la infraestructura que había sido destruida. Era fundamental crear oportunidades para el pueblo y restablecer la confianza en el futuro. Los primeros pasos fueron difíciles, pero la gente comenzó a vislumbrar un futuro mejor. Sin embargo, las tensiones políticas seguían siendo un reto constante.
Los líderes de las diferentes regiones se mostraban reacios a ceder poder, y las luchas internas amenazaban la estabilidad de la Gran Colombia. A pesar de mis esfuerzos, las rivalidades políticas se intensificaron, y me vi obligado a enfrentar la dura realidad de que la unidad que tanto había luchado por lograr estaba en peligro. La lucha por la independencia había dejado cicatrices profundas, y el camino hacia la paz era un terreno inexplorado. Las reformas que impulsé se enfrentaron a resistencias. No todos estaban de acuerdo con mi enfoque y algunos me acusaron de ser un dictador en lugar de un líder. Era un momento difícil, pero sabía que la historia juzgaría mis acciones y decisiones. Mi determinación de construir una nación más justa era más fuerte que nunca. Sin embargo, el costo de la libertad era alto, y la lucha por mantener la cohesión política se tornó en un desafío personal. A medida que los años avanzaban, los esfuerzos por mantener la unidad de la Gran Colombia continuaron, pero la realidad se tornó compleja. Las tensiones políticas se convirtieron en conflictos abiertos, y la fragilidad de nuestra unión se hizo evidente. Mi papel como líder se volvió crucial para enfrentar estos desafíos y buscar soluciones que garantizaran la estabilidad y la paz. A pesar de mis esfuerzos por mantener la unidad, las diferencias se hicieron insostenibles. En 1830, la Gran Colombia se desmoronó, y los sueños de una América unida se desvanecieron en medio de la lucha interna. La división fue un momento devastador para mí, no solo como líder, sino como alguien que había dedicado su vida a la causa de la libertad. Las distintas regiones tomaron caminos separados, y el sueño de la Gran Colombia se convirtió en un recuerdo amargo. La separación de Venezuela, Colombia y Ecuador fue dolorosa. Me vi enfrentado a un dilema personal y político. Había luchado tanto por la unidad y la libertad, y ahora, las tensiones habían llevado a la fragmentación de nuestra nación. La lucha interna había cobrado un precio alto, y cada región reclamaba su derecho a la autodeterminación. Mis ideales de unidad se desmoronaban ante mis ojos, y el futuro se volvía incierto. Reflexioné sobre los errores cometidos y las decisiones que había tomado. La falta de una verdadera cohesión entre las diferentes regiones había sido un factor determinante en nuestra caída. A pesar de las circunstancias, traté de preservar la paz y mantener relaciones diplomáticas entre los nuevos estados. Sabía que la lucha por la libertad no se había perdido, pero la visión que había tenido de una América unida se desvanecía. Con la separación, también llegó la necesidad de redefinir mi papel en la historia. Aunque había sido el libertador, el legado de la Gran Colombia se había vuelto una sombra de lo que había sido. La historia me recordaría como un líder, pero también como alguien que había fallado en la tarea de mantener la unidad. Acepté que mi vida estaba marcada por el sacrificio, pero también por la lucha constante por un ideal que se había convertido en un desafío monumental. La separación de la Gran Colombia fue un momento de reflexión profunda. A pesar de la tristeza, entendí que mi lucha por la libertad continuaría. La historia de América Latina estaba en plena construcción, y mi papel seguiría siendo relevante. A partir de ahora, mi enfoque sería en la construcción de una Venezuela fuerte e independiente, reconociendo que cada país tenía su propio camino hacia la libertad y la prosperidad. Después de la disolución de la Gran Colombia, decidí regresar a Venezuela. Era un momento agridulce, ya que el país que había imaginado libre estaba dividido y lleno de desafíos. Volver a mi tierra natal era un acto de amor y compromiso, pero también de tristeza. Sabía que debía enfrentar las realidades de un país en reconstrucción, un país que había sufrido demasiado y que necesitaba liderazgo y esperanza. Al llegar, la situación era compleja. La fragmentación política había llevado a conflictos internos entre los líderes regionales. Las luchas por el poder eran intensas, y la tensión en el aire era palpable. Sin embargo, el amor por mi patria y el deseo de un futuro mejor me impulsaron a involucrarme nuevamente en la política. La gente aún recordaba mis esfuerzos por la independencia y mi papel en la creación de la Gran Colombia, y había un deseo colectivo de restaurar la unidad y la paz. Mis primeras acciones al regresar fueron enfocadas en restablecer el orden y fomentar la reconciliación. Organizar reuniones con diferentes líderes y grupos fue esencial para promover el diálogo y la cooperación. Sabía que la unidad era clave para sanar las heridas y avanzar. Mi misión era clara:
debía inspirar a mi pueblo a trabajar juntos nuevamente, a dejar de lado las rivalidades y a centrarse en la construcción de una Venezuela fuerte y próspera. Sin embargo, no todo fue sencillo. Me encontré con la resistencia de algunos líderes locales que temían perder su poder. La lucha por el control seguía latente, y los viejos resentimientos no se borraban fácilmente. Sin embargo, cada vez que hablaba en público, sentía como la gente respondía a mis palabras. Había un deseo genuino de cambio, y esa conexión me motivaba a seguir adelante. A medida que la incertidumbre y la inestabilidad política aumentaban, me vi obligado a hacer frente a la realidad de que la unidad no se lograría de la noche a la mañana. La gente anhelaba un futuro esperanzador, pero el camino hacia ese futuro estaba lleno de desafíos. Sin embargo, estaba decidido a trabajar incansablemente para construir una Venezuela que pudiera recuperar su identidad y su lugar en el mundo. A medida que pasaban los años, la lucha por la estabilidad en Venezuela se tornó cada vez más complicada. Mi vida estaba marcada no solo por el deseo de ver a mi país prosperar, sino también por la carga emocional que significaba ser un líder en tiempos de crisis. Mis últimos años estuvieron llenos de desilusiones y desafíos que pusieron a prueba mi determinación. Las luchas políticas continuaban, y mi salud comenzó a deteriorarse. El peso de los años de guerra, las batallas y las responsabilidades me pasaron factura. A pesar de la adversidad, seguía comprometido con mi misión de unir al pueblo. En cada discurso que daba, intentaba transmitir esperanza y la visión de un futuro mejor. Sin embargo, la tristeza de ver cómo los ideales por los que había luchado se desvanecían era cada vez más difícil de soportar. Una de las mayores tragedias personales de mi vida fue la muerte de mi esposa, María Teresa. Su partida fue un golpe devastador. Había sido mi compañera en la lucha, mi apoyo incondicional y mi fuente de inspiración. Su ausencia dejó un vacío que no podía llenar. En esos momentos oscuros, reflexioné sobre lo que había significado su amor en mi vida. Las dificultades parecían insuperables, y la lucha por la libertad se volvía aún más solitaria. Mis últimos años estuvieron marcados por la soledad y la nostalgia. La promesa de una Venezuela unida y próspera se sentía cada vez más lejana. Sin embargo, me aferré a la esperanza. Sabía que había plantado las semillas de la libertad, y que, aunque los desafíos eran enormes, había un futuro en el que las nuevas generaciones podrían florecer. Cada vez que miraba al pueblo, veía la determinación en sus rostros y la lucha por un futuro mejor. Eso me mantenía vivo, a pesar de las tormentas que enfrentaba. En esos momentos de reflexión, entendí que la historia no siempre es lineal y que el camino hacia la libertad está lleno de altibajos. Las lecciones aprendidas en la vida y la lucha forjaron no solo mi carácter, sino también el destino de una nación. Mi legado sería el amor por la libertad y la esperanza de un futuro mejor. El 17 de diciembre de 1830, mi vida llegó a su fin en Santa Marta, Colombia. En mis últimos días, miré hacia atrás y recordé las batallas que había librado, las vidas que había cambiado y los sueños que había abrazado. En mis momentos de soledad, pensé en mi pueblo, en su lucha y en lo que había hecho por ellos. A pesar de las adversidades y las traiciones, sentía un profundo amor por mi patria, un amor que nunca se desvanecería, incluso en la muerte. La noticia de mi fallecimiento se extendió rápidamente, y la tristeza invadió a quienes habían creído en mis ideales. Era el final de una era, pero no el final de la lucha por la libertad. Mis seguidores lloraban no solo por la pérdida de un líder, sino por el futuro incierto que se presentaba ante ellos. La esperanza de un pueblo que había soñado con la libertad y la unión ahora se enfrentaba a un nuevo desafío, como seguir adelante sin su libertador. A medida que el sol se ponía en el horizonte, la lucha por la independencia continuaba en los corazones de millones. Las nuevas generaciones heredaron no solo mis logros, sino también mis ideales. La lucha por la justicia, la igualdad y la libertad seguiría siendo su legado. Aunque mi vida se extinguió, el espíritu de lucha que había inspirado a tantos viviría por siempre en la memoria de mi pueblo. Mi muerte marcó un hito en la historia de América Latina. En los años venideros, se erigirían estatuas en mi honor, y mis palabras resonarían en discursos y canciones. La figura de Simón Bolívar se convertiría en un símbolo de la lucha por la libertad y la resistencia contra la opresión.
Mi legado trascendería fronteras y generaciones, convirtiéndose en un faro de esperanza para todos aquellos que buscan la justicia. Mi vida y mi lucha se convirtieron en un legado que perduraría en la historia. La figura de Simón Bolívar se convertiría en un símbolo de resistencia, un líder que no solo había liberado a un pueblo, sino que había inspirado a muchos otros en su búsqueda de la libertad. Mi historia sería narrada en libros, películas y canciones, y las generaciones futuras recordarían no solo mis victorias, sino también mis luchas y sacrificios. La idea de la Gran Colombia, aunque no se materializó como había soñado, se convirtió en una inspiración para muchos. La lucha por la unidad y la independencia continuaría resonando en los corazones de aquellos que anhelan un futuro libre. En el ámbito político, mis ideales de justicia y equidad influirían en movimientos sociales y políticos en toda América Latina. A medida que los países emergían de las sombras del colonialismo, mi historia sería una fuente de inspiración. Sin embargo, el legado de Simón Bolívar no solo se limitó a la política. Mis ideales de educación y progreso también encontrarían eco en las nuevas naciones. La promoción de la educación y la conciencia social serían pilares fundamentales en la construcción de sociedades justas y equitativas. Las instituciones educativas llevarían mi nombre, y mi visión de una América unida y libre se seguiría compartiendo en aulas y plazas. A pesar de las luchas y las tragedias, mi legado sería un recordatorio de que la lucha por la libertad es un proceso continuo. Los valores de respeto, justicia y solidaridad seguirían guiando a aquellos que se levantan contra la opresión. La historia de Simón Bolívar se convertiría en un himno de esperanza, un canto a la libertad que resonaría a lo largo de los siglos. Hoy, en el siglo XXI, mi figura sigue siendo relevante en el contexto de las luchas sociales y políticas en América Latina. La búsqueda de la justicia y la igualdad continúa siendo un tema candente en la región, y mis ideales de libertad y autodeterminación son invocados por quienes luchan contra la injusticia. En cada rincón de América Latina, el nombre de Bolívar resuena, recordando a todos que la lucha por un futuro mejor nunca termina. Los movimientos sociales de hoy, que abogan por los derechos humanos, la equidad y la justicia social, encuentran en mi legado una fuente de inspiración. Los ideales que promoví a lo largo de mi vida se convierten en un llamado a la acción, recordando a las nuevas generaciones que la libertad es un bien precioso que debe ser defendido. La lucha por la igualdad y la justicia es una batalla que no solo pertenece al pasado, sino que se vive intensamente en el presente. Las discusiones sobre mi figura han evolucionado. En algunos lugares, soy visto como un héroe, mientras que en otros, mi legado es objeto de debate. Sin embargo, lo que es indiscutible es que mi vida y mis acciones han dejado una huella imborrable en la historia de América Latina. La relevancia de Bolívar va más allá de la política, es un símbolo de esperanza y resistencia para aquellos que siguen luchando por un mundo más justo. En el siglo XXI, los ideales de libertad y justicia que defendí siguen siendo fundamentales para las sociedades contemporáneas. Cada lucha por los derechos humanos, cada manifestación por la justicia social, resuena con la voz de Bolívar. La lucha por la libertad nunca cesará, y mientras haya quienes se levanten en nombre de la justicia, mi legado seguirá vivo, guiando y empoderando a aquellos que creen en un futuro mejor.